Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la octava de Pascua. Es el quinto día de esta octava de Pascua, que, como digo repetidas veces, es un eco del domingo pascual. En las misas de cada día rezamos nosotros el himno del Gloria y cantamos el Aleluya. Opcionalmente, cada día antes del Evangelio se puede repetir y proclamar o cantar la secuencia pascual. Pues vamos a escuchar el Evangelio de la Misa, que es un texto del evangelista San Lucas, del capítulo 24, los versículos 35 al 48, que dice así: En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Nos encontramos en el último capítulo del Evangelio de San Lucas. El capítulo 24 es el capítulo final. Y en este capítulo pues se recogen una serie de apariciones de Jesús resucitado. En este que hemos escuchado, esta aparición de Jesús a los apóstoles en el cenáculo es inmediatamente posterior al encuentro con los de Emaús. De hecho, el texto dice que los discípulos de Jesús contaron lo que les habían pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El testimonio de los de Emaús es el comienzo del Evangelio de hoy. Y sin embargo se destaca la dificultad para creer de los apóstoles, a los que ya les ha sido anunciada la resurrección de Jesús por parte de las mujeres, por parte de los de Emaús.
es un texto muy importante. El momento en que se van a abrir finalmente los ojos y los corazones de los apóstoles a creer en la resurrección del Señor. Vamos a tomar en consideración algunos puntos importantes de este texto. En primer lugar, dice el Evangelio que Jesús se presentó en medio de ellos, en medio del grupo de los apóstoles, que estaba, según San Lucas, al completo, a excepción de Judas Iscariote. Se presenta en medio de ellos y les dice: la paz a vosotros. Jesús resucitado no se aparece marginalmente a uno o a otro como si tuviera miedo de ser visto por muchos a la vez. El que se apareciera a las mujeres entra en el designio de Dios, y el número de aquellas mujeres era un número reducido, y más reducido aún el número de aquellos dos que marchaban a Emaús. Pero Jesús de ninguna manera tiene reparo en presentarse al grupo de los apóstoles. Se hace presente en medio de ellos, en medio de su comunidad, en medio de aquellos a los que él les ha dicho en la última cena: haced esto en memoria mía, refiriéndose a la Eucaristía, al partir el pan. Pero lo primero que les dice el Señor en esta aparición es: la paz a vosotros. Jesús no espera a que estos hombres estén en paz, se hayan serenado, asimilado algo tan tremendo como la resurrección de Jesús. Jesús no espera a esto, como vemos después por la reacción que tienen. La paz no es algo previo para que venga el Señor, sino que es Él el que viene a nuestras vidas para darnos la paz, para tomar nuestros miedos, inseguridades y dudas y transformarlos en su paz, la suya. La paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como la da el mundo, es una paz diferente. No pensemos que para alcanzar al Señor tenemos que llegar a una actitud de calma total, de apaciguamiento de los sentidos, del corazón, a una serenidad absoluta. No, no, el Señor se puede manifestar también en los momentos más agitados y turbados, en los momentos en que estamos asaltados de dudas o de tentaciones. No pensemos que el encuentro con el Señor es algo que nosotros alcanzamos por nuestros méritos, o que nos podemos dar a nosotros mismos simplemente consiguiendo algunas actitudes interiores de sosiego, de control de los pensamientos, de fijación de la atención. No, no, la paz no es previa, la paz la da el Señor. Y esto tendría que cambiar profundamente la mentalidad de muchos cristianos, la de aquellos que proponen métodos de meditación o de oración personal, la de aquellos que necesitan o exigen a los demás una serie de requisitos para poder hablar de una verdadera experiencia espiritual. No, todo es don, todo es gracia, es la presencia del Señor la que lo dispone todo, la que lo arregla todo, la que lo suscita todo. La segunda consideración sería el ver cómo aquellos hombres reaccionan de inmediato. Miedo, duda, sorpresa, dice el texto, creían ver
un fantasma. Y dice también, aterrorizados y llenos de miedo. Un fantasma, un espíritu, un espectro quizás de un muerto. No es fácil realmente de creer que Jesús pudiera estar vivo, estar de nuevo con ellos, en medio de ellos, incluso a los más cercanos que habían escuchado su anuncio de la resurrección al tercer día. Jesús se adapta a la situación de ellos. Él no busca inmediatamente regañarles por su incredulidad. Les muestra las manos como prueba de que es él mismo. Les invita a que lo toquen para demostrarles que es él mismo. No piensen que la mano se va a hundir en una nubecilla de humo. Jesús tiene carne y huesos. No es un espectro, no es un fantasma, no es un puro espíritu. Y Jesús condesciende con la debilidad de su fe. Jesús se adapta a la mentalidad de ellos para anunciarles la inmensa alegría de la Pascua. Para eso, en tercer lugar, vemos que le dieron un trozo de pez asado y lo comió delante de ellos. No le ofrecen un pez asado, sino un trozo. Seguramente es la sobra de la comida, una de las sobras de la comida. Y el Señor come, no porque el cuerpo resucitado tenga necesidad de alimento de este mundo, pero para hacerles ver que un puro espíritu es incapaz de comer. La experiencia a la que quiere Jesús que lleguen es una experiencia de vida, no de muerte. Pensar que es un fantasma, que es un espíritu, es pensar en la muerte, en algo verdaderamente tétrico, lóbrego. Jesús no viene a hacer presente a la muerte. Viene a comunicar vida, a celebrar la vida, a anunciar la vida, a dar la esperanza de la vida. Además, comer con ellos era algo que había hecho muchísimas veces a lo largo de la vida pública. Compartir la comida, el pan, el pescado o el alimento de que se tratara, era una forma de compartir la vida. Comparte el pan, comparte la vida. Recuerde la palabra cum panis, de donde viene compañero, significa el que comparte conmigo el pan, cum panis, el pan conmigo. Es pues Jesús alguien real que quiere seguir compartiendo la vida de aquellos a los que ama. No quiere que ellos huyan de él, asustados. Quiere compartir con ellos la vida y compartirla ahora para siempre. Permanecer en ellos para que ellos también sean capaces de permanecer en él. Es muy importante esto de sentarse Jesús a la mesa para compartir el alimento con los apóstoles. Ya lo había hecho con los de Emaús y fue precisamente entonces cuando a ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron. Tenemos que estar dispuestos a sentarnos con Jesús sin prisa, para compartir con Él cada momento, toda nuestra vida, para dejarnos alimentar por Él. Pero después de aquella prueba, ellos van creyendo poco a poco, viene lo definitivo. Dice el texto del Evangelio que les abrió, literalmente, les abrió el entendimiento para que creyeran.
les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Exactamente igual como con los de Emaús, que comprendieran las Escrituras, y ya todo quedaba resuelto. Cualquier duda solucionada, cualquier temor apagado, cualquier duda despejada. El corazón de ellos, como el de Emaús, también empezaría a arder. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Cristo resucitado es verdaderamente la llama encendida que nos prende a nosotros como si fuéramos sencillas velas, simples cirios. La luz del resucitado empieza encendiendo nuestro corazón a iluminarlo, de tal manera que las Escrituras empiezan a encajar, adquieren sentido, no son textos ininteligibles del ayer, sino que nos están explicando el ahora, el hoy. Jesús, además, sigue con su oficio de maestro, sigue enseñando y de una manera mucho más eficaz que antes. Porque antes, cuando Jesús explicaba, los discípulos no comprendían lo que había dicho. A veces se atrevían a preguntarle luego en privado, en casa, otras veces ni siquiera eran capaces de preguntarle. Jesús ahora enseña con muchísimo más éxito. Se abren sus entendimientos para comprender las Escrituras. Ahora sí que no tienen necesidad de hacer muchas preguntas, porque ahora sí lo entienden todo. Pero esa enseñanza de Jesús, continuada después de que ha resucitado de entre los muertos, es muy interesante. Jesús sigue siendo para nosotros, sus discípulos del siglo XXI, maestro. No es que nos enseñe cosas nuevas, es que la vieja enseñanza la explica para nosotros. Es que la enseñanza la inculca en nuestros corazones. Es que la vieja enseñanza nos permite entenderla y encajarla perfectamente en nuestra vida. Pero tenemos que acoger ese don, que acoger esa gracia, tenemos que acoger a Jesús para que Él pueda abrirnos la mente a entender las Escrituras. Y nos fijamos en otro hecho, que también coincide con el episodio de los de Emaús. Los de Emaús, aunque no haya una palabra explícita de Cristo, son enviados después del encuentro a comunicar la buena nueva de la resurrección. María Magdalena y otras mujeres, después igualmente del encuentro con el resucitado, son enviadas para proclamar la buena nueva a los apóstoles. Estos también son enviados. A vosotros, dice Jesús, en primer lugar, a vosotros Dios ha enviado a su siervo para bendeciros. Y a continuación les dice, tenéis que predicar la conversión a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois los testigos de todo esto. Los convierte en testigos de su resurrección, de su enseñanza, del Evangelio. A vosotros, en primer lugar, a vosotros ha enviado Dios a su siervo, a mí. Cristo no es un extraño en la historia de Israel, es el cumplimiento de todo lo prometido a los profetas y prometido a los patriarcas antes que ellos, anunciado incluso a algunos reyes de Israel y hombres justos. Jesús no se entromete
en esta historia, encaja maravillosamente bien en ella. Es el cumplimiento, es la plenitud de la historia de los hombres y de la historia de la salvación de los hombres. Porque Dios, y esta es la enseñanza final, es fiel a sus promesas siempre. Él se acuerda de su alianza eternamente y es fiel a sus promesas. Por eso nosotros no tenemos que hacernos vanas preguntas, formular vanos porqués, porque yo, porque a mí. Hay que aceptar sencillamente el querer de Dios, la voluntad salvífica de nuestro Dios. Realmente Jesús es para nosotros no sólo el Mesías anunciado, es la palabra de Dios que se ha dirigido particularmente a cada uno de nosotros. Es la bendición de Dios que nos salva. Es el envío de Dios hecho a cada uno y que nos convierte en testigos suyos en el mundo. Por eso, ante tanta bondad, ante tanta fidelidad, ante tanta promesa, nosotros podemos admirarnos. Es precisamente la admiración, pero una admiración gozosa y sorprendida, a la que nos invita el salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 8. Se nos invita a repetir uno de sus versículos que dice: Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y sigue preguntando el salmista: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para mirar por él? Somos tan poca cosa. La razón y la luz de la fe nos sitúan con nuestra verdadera altura al lado del misterio de Dios. Somos poquita cosa, somos mota de polvo, somos ceniza. Y el Señor, sin embargo, se ha enamorado, se ha prendido de esta ceniza y de este polvo, y ha venido a salvarnos al precio de su sangre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Solamente hay una respuesta: ¿qué es el hombre? Es tu amado, tu elegido, tu preferido. Y sigue otra estrofa: lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. En cuanto a su naturaleza, inferior a los ángeles, pero coronado de gloria y dignidad. En cuanto al don y a la gracia, por encima incluso de los ángeles, porque como dice en otro salmo el mismo Dios: ¿a qué ángel dijo jamás, hijo mío, eres tú? Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.